chicos, esta monita tiene 400 millones de años, es extremadamente antigua y es uno de los animales más antiguos de la Tierra. La pregunta es, ¿se han encontrado objetos contemporáneos como esta cuchara moderna casi con la misma edad o más antiguas que esta monita? Objetos que pudieron haber sido dejados por viajeros del tiempo o sencillamente ser vestigios de que de pronto hubo otra raza inteligente o otra humanidad antes de nosotros. La historia dice que sí, así que empecemos. El tornillo fue inventado en el año 430 a.C. Desde ese entonces y hasta hoy es una parte elemental en la construcción de infraestructura humana. Desde ese entonces hasta hoy también varían en tamaños y composiciones desde el hierro hasta el titanio. Pero lo que encontrarían científicos rusos en la región de Kaluga en el año de 1996 dejaría perplejo a más de uno. Encontraron esto, aparentemente un tornillo viejo, oxidado y realmente no tendría mucha relevancia. Lo que pasa es que según los análisis de carbono que se le ha hecho a este tornillo tiene una edad de más de 300 millones de años. Para ser más exactos, este tornillo estaba en el Carbonífero, es decir, cuando en el planeta habían dos continentes apenas separándose de la Pangea y cuando ni siquiera habían aparecido los mismos dinosaurios. Se le han hecho análisis de rayos X al tornillo de Kaluga y se ha comprobado que dentro de la piedra hay otro tornillo incluso más pequeño en su parte no visible, o sea hay dos tornillos, uno que se ve y otro que no. La pregunta es, ¿quién o qué estaba haciendo tornillos de cabeza hexagonal hace 300 millones de años en este planeta? Algunos científicos han intentado desestimar el tornillo de Kaluga afirmando que se puede tratar del fósil de una crinoidea, pero rápidamente esta versión es desestimada puesto que el tornillo de Kaluga es muchísimo más grande que el tamaño promedio de una crinoidea. En otras palabras, el tornillo de Kaluga hasta el sol de hoy es un misterio y también su origen sigue siendo un misterio, lo único que se sabe es su edad. Entre el año 1996 y el año 2002, el coleccionista Zhang Weilin estaba haciendo un trabajo investigativo en una montaña en China. Más exactamente en la montaña de Masón, en la región de Xi'an, en China. El coleccionista iba caminando hasta que encontró una piedra con una forma bastante particular. Encontró una piedra de forma ovalada, con color negro, con textura bastante dura y que en su interior tenía una pieza metálica bastante particular. A este objeto se le conocería como el UPAR o el objeto fuera de tiempo, la piedra de Lanshu. ¿Y por qué se dice que este objeto o este curioso objeto está fuera de tiempo? Porque este objeto, según las pruebas de carbono que se le han hecho, tiene una datación de hace 300 millones de años. Y se piensa que la pieza metálica o el objeto que está en su interior o el tornillo que está en su interior tiene una edad muchísimo más antigua que la misma piedra que lo rodea. Lo que pasa es que hace 300 millones de años en el Carbonífero no existía ni siquiera ningún tipo de especie capaz de manipular el metal. La roca ha sido estudiada por más de 10 institutos oficiales en China, entre esos el Instituto de Geología e Investigación de Minerales en China, y todas llegaron a la misma conclusión de que la piedra tiene 300 millones de años. Hasta el sol de hoy, ¿quién o qué estaba manipulando o creando objetos con forma de tornillos hace 300 millones de años sigue siendo un misterio. Piri Reis fue un cartógrafo el cual nació en el año de 1465 en Turquía, en ese entonces era el Imperio Otomano. Piri Reis se llevaría consigo desde ese entonces un misterio el cual permanece incluso hasta el sol de hoy. Pues en 1929, casi 500 años después de la existencia de Piri Reis sobre este planeta, sería encontrada la pieza cartográfica o el mapa más importante de Piri Reis. Se trataría del siguiente mapa. El mapa fue encontrado en el Palacio de Topkaki en Turquía en 1929, muchísimo tiempo después. Lo que pasa es que este mapa tiene unas peculiaridades bastante extrañas, pues en el mapa se pueden evidenciar la Antártida, la costa sudamericana, la costa africana, la costa europea y las islas del Caribe, además de la fauna que habitaba en estos lugares. Pero ¿qué es lo que pasa con este mapa? Este mapa fue presentado en el año de 1513, 21 años después del descubrimiento de América, ¿verdad? El continente recién había sido descubierto, pero Piri Reis ya sabía cómo era el planeta entero. Incluso dibujó la Antártida, la cual fue descubierta en 1821, o sea, 300 años después de que Piri Reis presentó este mapa. Incluso algunos cartólogos contemporáneos afirman que hacer mapas con la precisión tal que lo hizo Piri Reis en ese entonces era imposible, puesto que para hacer un mapa así como el que hizo Piri Reis en la actualidad solo es posible de dos formas,
Una es de vista aérea, es decir, atravesar con un avión y ir dibujando el mapa, o la otra sería desde la vista aérea espacial, es decir, estar fuera del planeta y dibujar. Obviamente ambas para Piri Reis en el año de 1413 era imposible, puesto que en esa época nadie salía al espacio y en esa época nadie volaba en avión. Se piensa que la parte que están viendo es una parte del mapamundi completo de la Tierra, solo que las otras partes aún no han sido encontradas. Piri Reis escribió en una parte del mapa que están viendo que él pudo realizar ese mapa gracias a la ayuda de los dioses del mar. Y hasta el sol de hoy sigue siendo un misterio cómo él hizo ese mapa. En el año 1900, en la isla de Antikythera, en Grecia, bajo 45 metros de agua, se encontraría el siguiente dispositivo. Se trataría de un mecanismo el cual tiene 30 poleas mecánicas y metálicas, las cuales se encajan perfectamente y del cual se cree predecía posiciones astronómicas, eclipses y otro tipo de eventos. Este instrumento fue catalogado con el nombre de mecanismo de Antikythera y se cree que es una especie de máquina o computadora temporal o una especie de reloj astronómico. Extremadamente exacto, pues en base a todos los estudios que se le ha hecho, se cree que este dispositivo predecía las cosas con 19 años de antelación. Lo curioso es que este increíble dispositivo ha sido datado de hace 2200 años, lo cual es totalmente loco e incluso imposible, pues en esa época no era realizable este tipo de cosas. El dispositivo más similar a esto fue inventado en el año 1410 en Praga, o sea, casi 800 años después de este objeto. ¿Quién o qué ya sabía hacer engranajes o computadoras temporales de tal precisión hace 2200 años? Hasta el sol de hoy no se sabe. Incluso muchos científicos reconocen al mecanismo de Antikythera como un agujero de la historia porque no se han encontrado dispositivos o objetos similares a la máquina de Antikythera. Hoy en día tú puedes ver este mecanismo, pues reposa en el Museo Nacional de Atenas. Era el año de 1968 en Utah, Estados Unidos, y la historia de un coleccionista de trilobitas cambiaría su vida para siempre un día de tantos de ese año. Se trata de la historia de William Maestad, y tal como les dije, era un coleccionista de trilobitas, un animal que existió hace 540 millones de años. Él era aficionado a los fósiles y un día salió a buscar trilobitas con su hija. Ese día él y su hija estaban un poco desmotivados porque no habían encontrado nada, pero justo antes de irse su hija divisaría algo bastante peculiar. Su hija divisaría un pequeño trilobita y llamaría a su papá. El señor William se acercó a su hija para ver si en definitiva había encontrado una increíble trilobita, pero lo que iba a ver lo iba a dejar perplejo. La hija de William Maestad había descubierto lo que están viendo en la fotografía. Al principio William Maestad solo divisó la pequeña trilobita, pero cuando se dio cuenta de que habían un par de huellas realmente le pareció extrañísimo, por lo cual William Maestad tomó el par de huellas y sencillamente mandó a hacerle un análisis complejo. Cuando los resultados del estudio que ordenó Maestad salieron, se dio cuenta de que las huellas tenían una profundidad de 7 centímetros y que tenían un largo de 32 centímetros, o sea, muy similar a una pisada humana. También con los resultados del estudio se constató de que las huellas no fueron hechas por impresiones animales, sino que sencillamente habían sido hechas por algún tipo de calzado. Además, estos expertos lograron datar las huellas con una antigüedad de entre 300 y 500 millones de años, por lo que esto va en contra de cualquier teoría evolutiva, ya que los seres humanos y nuestros vestigios, los neandertales, etc., aparecimos en este planeta no hace más de 3 millones de años. Entonces, ¿quién o qué estaba caminando en la Tierra hace 400 a 500 millones de años atrás, cuando ni siquiera los mamíferos existían, no existía nada? Hoy en día las huellas reposan en el Museo de la Creación en Texas, donde pueden ser divisadas por cualquier persona. En la región de Ottosdal, en Sudáfrica, se encontraron 2000 esferas pequeñitas, las cuales serían conocidas como las esferas de Klerksdorp. Estas esferas son hechas de pirita, que son el resultado de la mezcla entre el azufre y el hierro, o sea, son metálicas. Las esferas además presentan sobre su superficie unas formaciones bastante anormales y un poco
poco complejas, puesto que muchas de estas esferas presentan líneas de carácter uniforme como si fueran moldeadas o hechas. Incluso se podría afirmar que son talladas. Otras esferas presentan formaciones huecas o sencillamente pareciera como si hubieran sido perforadas o si tuvieran agujeros sobre su superficie. Acá lo curioso es que los seres humanos aprendimos a moldear el metal en el año 1100 a.C., ¿verdad? Pues bueno, estas esferas, muchachos, prepárense, estas esferas son datadas de hace 2800 millones de años. O sea, en el periodo neoarcaico de nuestro planeta. En esa época apenas nuestras bacterias aprendían a oxigenar nuestro planeta, aprendían a hacer oxígeno. Adicionalmente, en esa época nuestro planeta apenas tenía un supercontinente, el primer supercontinente del planeta, el cual se llamó Valvara, y en esa época también solo habían volcanes sobre la Tierra. Entonces, ¿quién o qué estaba haciendo estas esferitas metálicas hace 2800 millones de años? Se le ha intentado dar una explicación científica a las 2000 esferas, afirmando de que se puede tratar simplemente del desgaste de la pirita en los miles y millones de años. Pero contradictoriamente eso es un poco complejo, ya que son esferas de carácter uniforme y presentan también líneas surcadas uniformes, lo que realmente es un poco complejo. Bueno, el futuro dirá qué fue lo que eran las esferas de Klepsdorp. En el año de 1851, mientras se perforaba una mina en la provincia de Dorchester, en Massachusetts, Estados Unidos, fue encontrado entre la piedra un bello tarro con forma campanada que tenía 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, que tenía unos adornos florales y el cual estaba hecho de zinc y plata. A este objeto se le denominaría el tarro de Dorchester, haciendo nombre a la localidad donde fue encontrado, y fue encontrado varios metros bajo tierra, según se afirmó. El hallazgo fue anunciado por el Boston Transcript en el año de 1852, un periódico reputado de la época. Después de realizársele un profundo estudio al tarro de Dorchester, se logró afirmar que el lugar donde fue encontrado el tarro tiene una datación de hace 593 millones de años y que el tarro tiene una datación de 100.000 años. Estaban casi completamente seguros de que el tarro asemejaba el arte victoriano y que, según contaban algunos afortunados que tuvieron la oportunidad de ver el tarro, tenía tallado sobre su superficie algunas especies de flores, las cuales ya estaban extintas en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién hacía este tipo de arte o este tipo de artefactos 65.000 años antes de la aparición del Homo sapiens sapiens en la tierra? No se sabe. Hoy en día este objeto está perdido y no se sabe el lugar donde pueda estar. El templo de Abidos es un maravilloso lugar para visitar en Egipto. Fue construido por el faraón Seti I, el cual gobernó entre el año 1294 y 1279 a.C. El templo es un ofrecimiento a Osiris y cumplía la función de capilla fúnebre. En este maravilloso lugar hay un jeroglífico bastante particular, el cual está ubicado en una columna horizontal a bastante altura del suelo. Lo que están viendo es un jeroglífico comprobado, es real y existe, y si ustedes van algún día a Egipto pueden divisarlo allí. Según se puede visualizar en el jeroglífico, se han identificado 3 vehículos terrestres con los cuales los seres humanos hoy en día nos transportamos. Bueno, por lo menos 2, el helicóptero y lo que podría ser un tanque o un submarino. El tercero no se sabe qué puede hacer, pero sin duda se ha estimado que pueda ser algún tipo de vehículo convencional que aún no se haya inventado o algún tipo de vehículo antigravitacional que aún no se haya inventado. La pregunta es quién o qué sabía de la existencia de vehículos como el helicóptero o el submarino hace casi 3000 años. Se le intenta dar una explicación a los jeroglíficos afirmando de que simplemente se puede tratar de la erosión de los jeroglíficos con el paso de los años y los cuales han hecho que simplemente se junten letras, pero es muy posible que no haya sido así, puesto que es muy posible que estos jeroglíficos puedan ser representaciones fidedignas de nuestros actuales medios de transporte. Bueno, el tiempo dirá qué fue al final. Bueno, muchachos, lo que les acabo de presentar son los UPARs, objetos fuera de su tiempo. Estos objetos son objetos los cuales nunca se pudo explicar el lugar, ni cómo, ni por qué aparecieron allí. Entonces, si les gusta este video, ya saben, chicos, comenten, compártanlo con sus amigos. Y ya saben, chicos, quién sabe si hayan viajeros del tiempo o si sencillamente pueda ser el resultado de que hubo otra especie antes de nosotros. Realmente es muy interesante este tema. Si les gusta este video, ya saben, comenten, compartan, síganme en todas mis redes sociales como Fireburgo Sarmiento, Fireburgo Sarmiento YouTube, Fireburgo Sarmiento Facebook, Fireburgo Sarmiento Instagram. Los quiero mucho y chao.